Quisiera sacar un tema entre vosotros que está rodeando en el mundo en el que vivimos y podemos tener dos puntos de vista extremos y creo que los dos son malos y necesitamos encontrar un equilibrio en lo que estamos hablando y tiene que ver con medios de encuentro y contacto. Medios de encuentro y de contacto. Es decir, el Eterno ha creado ciertos medios e incluso mediadores, seres, y también de forma material, que Él utiliza para contactar con los hijos de los hombres. Tenemos un ejemplo del altar, por ejemplo, que el altar es un punto de contacto, tanto para el bien como para el mal, porque los altares construidos a los dioses paganos, que no existen, que son malos espíritus que se manifiestan de forma engañosa, crean puntos de contacto físicos con el mundo espiritual a través de ese altar, a través de ese punto físico de contacto. Hay una influencia demoníaca en el área donde está el altar. Entonces, estos principios, digámoslo así, que Hashem ha creado, hay que conocerlos y tratarlos correctamente. Esto es un inicio de presentación que estoy dando ahora para que sigamos hablando entre nosotros sobre estos temas, porque están ahí y necesitamos tener una conciencia clara de lo que enseñan las Escrituras acerca de estas cosas. Vemos que Hashem es uno, pero Él se utiliza por un montón de cosas y personas, vamos a ponerlo de otra forma, de personas y cosas, por medio de los cuales Él se manifiesta y permite que los demás tengan un encuentro. Ese es el punto de la misión de un sacerdote. Es un puente entre Hashem y los hombres. Yeshua es el puente entre Dios y los hombres. Y los profetas. Tenemos muchísimos ejemplos de eso. Yeshua lo dijo también, el que me hace caso a mí, hace caso a mi Padre. Ahora, si miramos cosas como objetos físicos, como nosotros todos, pienso aquí, venimos de un mundo protestante, tenemos la experiencia, algunos han estado en el mundo católico y algunos de nosotros hemos aprendido del catolicismo cómo están manejando aguas benditas, fetiches, otras muchas cosas, que la gente da poderes a objetos para, de alguna forma, tener contacto con el mundo espiritual. Y como esto está muy, muy desarrollado en el mundo católico, cuando llegó la Reforma y el protestantismo, se hizo una revolución y un tabú y un alejamiento total contra todo este tipo de pensamiento, que un objeto pueda ser un medio de contacto o un medio de bendición. Por ejemplo, tienes el rosario en el coche que cuelga ahí para que no te pase un accidente. Cosas de esas. Y son amuletos. El hombre, por naturaleza caída, es supersticioso. Y existe un montón de supersticiones en los pueblos. Yo de pequeño aprendí que si matas una araña, va a llover. En Suecia. En Israel debería ser fantástico. Matas una araña y llueve. Si pones un pie de un caballo como adorno en tu casa, si lo pones para abajo, eso trae mala suerte, y si lo pones para arriba, trae buena suerte, porque recoge las cosas buenas, porque está para arriba el pie del caballo, o sea, el zapato del caballo, el hierro que ponían sobre los caballos, que ponen.
Si pasas debajo de una escalera que está colgada hacia una pared, eso te da mala suerte. Y si ves un gato negro que pasa por la calle, que tienes que escupir sobre tu hombro 3 veces para que no te pase nada malo. Cosas de supersticiones que la gente tiene en los pueblos. Lo he visto en todo el mundo. Que están dando poder, digamos, a objetos y a sucesos. Y me acuerdo bien cuando era niño, cuando tenía miedo por las noches. Yo era un hombre, un niño muy miedoso. Tenía muchísimo miedo de la oscuridad. Y no fue más fácil cuando mis padres revelaron la existencia de los malos espíritus. Uy, cómo pasé muchos días con tanto temor y miedo. Cuando yo fui al baño por las noches, yo caminaba con la espalda hacia la pared hasta que llegué al baño para poder entrar en el baño por el miedo de lo que podría haber detrás de mi espalda. Entonces mi hermano mayor me dijo una vez cuando nos acostamos, pon la Biblia al lado de tu almohada y ya no tendrás miedo. Esa idea me surgió otra vez ahora cuando estaba pensando en estas cosas, porque mi hermano pensaba que la Biblia, el objeto de la Biblia, tendría poder para liberarme del miedo. Entonces yo estoy poniendo mi fe en el objeto de la Biblia para liberarme del miedo y pienso que es algo natural, es algo que viene del ser humano. Este tipo de creencias, este tipo de poner una fe en un objeto para que te haga cierto efecto. Tenemos en el mundo judío un montón de estas cosas. Un montón. Por ejemplo, vas al muro occidental para orar. Ahí en las escaleras hay gente que te vende o que te regala un hilo rojo que te va a liberar del mal de ojo. Y la gente paga y recibe sus bendiciones. Y me acuerdo de uno que quería darme uno de esos. Y estaba... Si tú te pones ese, te doy una bendición. Y si me das algo, pues te doy una bendición. Entonces yo le digo, no me pongas eso y te voy a dar un dinero y me vas a hacer una bendición. Pero la tienes que hacer en el nombre del rabino Yeshua ben Yosef. Y me hizo una bendición en el nombre del rabino Yeshua ben Yosef. Y le di un poco de dinero y me gocé con lo que estaba pasando. Entonces, para mí y para muchos de nosotros que venimos de un mundo evangélico, todas estas cosas nos crean rechazo. Estamos programados a rechazar totalmente todo objeto, toda cosa que pueda tener poder en sí para operar una u otra cosa. En el mundo de los ocultistas y el mundo de los satanistas y de los magos y todo, se utilizan objetos físicos para tener influencia sobre la gente y para tener contacto con el mundo espiritual. Me acuerdo de un testimonio de una chica satanista de África, si a alguien le interesa le puedo mandar, en Nigeria, que nació dedicada ya a Satanás, nació con 2 malos espíritus que eran sus hermanas, y ella vio a sus hermanas desde la infancia, y estas 2 hermanas que nacieron al mismo tiempo que ella, le entrenaron en este camino del satanismo. Ella confiesa un testimonio impresionante. Cuando era niña y iba a la escuela, ella tuvo la tarea de repartir caramelos a los otros niños y ella tenía una caja, digamos, no caja fuerte, sino como donde guardan los libros y demás, como todos en la escuela. Y ella cada mañana tenía esa caja llena de caramelos. Y ella dice que Satanás tiene una producción de caramelos que son parecidos a los caramelos de verdad y no son, sino son sucedáneos, y cada niño que reciba ese caramelo es iniciado. Yo no sé por qué usan esa palabra, initiated. Pienso que tiene que ver con algún tipo de que entra en el reino de Satanás, la influencia de Satanás, a través de recibir y nada más tocar el caramelo, ya hay un contacto con el reino de Satanás y ese niño ya está cazado para Satanás. Ella contó
cómo ella estaba entrenada en hacer todas estas cosas. Tenía muchísimos poderes hasta que fue liberada por el ministerio de TB Joshua en Nigeria. Aunque, y puedo decir como paréntesis, aunque hay ciertas cosas de ese ministerio que no me gustan, tengo que reconocer que el Eterno está utilizando ese ministerio para bendecir a mucha gente y liberar de muchos demonios. Estoy convencido delante de Hashem que ese hombre es utilizado por el Mesías en su mundo de entendimiento de las cosas en el mundo cristiano. Ahora, hay objetos que pueden traer muchos males a una casa, como también la Torá enseña en Deuteronomio, creo que es 8, que no traerás a tu casa, 7 o 8, no traerás a tu casa ninguna cosa anatema, para que tú no seas anatema juntamente con esa cosa. Es decir, hay objetos que han sido utilizados en el culto pagano. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra, se encontraba con muchísimos objetos de conexión con el mundo espiritual. Y la Torá ordenó a los hijos de Israel deshacerse, es decir, quemar todo ídolo, quemar el oro. Y yo pensaba antiguamente que el oro de los ídolos fue derretido y utilizado, pero aprendí hace poco, a través del rabino, que ponían el oro en el fuego hasta que se evaporara totalmente. Y digo, ¿el oro se evapora? Y tuve que mirar cómo es la forma del oro, que si el oro se puede evaporar o no. Y es cierto, el oro se puede evaporar a ciertas temperaturas y sale en el aire mismo, se desaparece totalmente. Que no era una forma de fundir y aprovecharse del valor del oro de los ídolos, sino totalmente deshacerse de ellos. Y Hashem ordenó a los hijos de Israel deshacerse de todo objeto de culto pagano, y si tú metes algún objeto de culto pagano en tu casa, te vuelves anatema con eso. Es decir, si tú tienes eso en tu casa, hay un punto de contacto para el mundo espiritual en tu casa, y los demonios van a aprovecharse de ese objeto que está en tu casa, que Hashem ordenó que fuera destruido, y es anatema en el sentido de que tienes que destruirlo. Si no lo destruyes, y hay que subrayar que el poder de los demonios viene de la Torá. Como Hashem lo prohíbe, el que lo haga le está dando fuerza al demonio. Porque la fuerza de los demonios viene de la desobediencia de la Torá. Entonces, si tú desobedeces la Torá, en este caso, trayendo a tu casa algo que está anatema, que está ordenado por Hashem ser destruido, ahí hay una puerta de entrada para el mundo espiritual, y eso te puede traer que tú seas anatema. Es muy, muy fuerte ese texto de la Torá que advierte contra los objetos que tengan relación con el mundo espiritual. Ahora, esto es cierto en la idolatría. Entonces, como la idolatría es un reflejo y una perversión de lo santo, tenemos que dar crédito a que en el lado de santidad pueden haber objetos de santidad, de conexión con el mundo de los ángeles. Vemos, por ejemplo, el arca, vemos muchísimos objetos en el templo que son conexiones con Hashem. Tenemos también, la Torá nos ordena poner mezuzot en las puertas. La mezuzá es una palabra de Dios, o sea, es un texto de la misma Torá, escrito por un escriba de la misma forma que el Sefer Torá. Y Hashem ordenó poner eso en las puertas para recordar sus mandamientos. Y entonces hay objetos que conectan con el reino de los cielos, con Hashem. Y él puso en el pueblo de Israel muchísimos de esos objetos. La pregunta que tenemos que hacernos es, varias preguntas tenemos que hacer. Una de las preguntas es, ¿cuándo un objeto de conexión, que es un medio de encuentro y de contacto con Hashem, se vuelve magia? ¿Cuándo se vuelve algo negativo? Porque obviamente, y aquí tenemos problemas como ex evangélicos, hay muchísimos objetos que Hashem ha creado y que está utilizando, y lo vemos en todas las escrituras, que son medios de transmisión de los poderes divinos. Los mismos objetos son medios de transmisión
de poderes divinos, para sanidad, para resurrección, para guianza y otras muchas cosas. Entonces, aquí estamos hablando ahora de dos extremos, ¿no? Un extremo es vivir creyendo que los objetos pueden transmitir por sí mismos poderes sobrenaturales, y el otro extremo es rechazar todo eso. Las Escrituras nos dan equilibrio y necesitamos encontrar ese equilibrio entre nosotros. Tenemos en Números 21 el texto de la serpiente de bronce. Lo voy a leer porque nos enseña tantas cosas y creo que aquí tenemos un texto clave para entender los principios. Números 21, 4 al 9. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Eterno envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Espero que nadie se moleste si uso los nombres españolizados y la palabra Señor. Sabemos lo que hay detrás. Ya estamos en un nivel de conocimiento tan elevado que no hay problema de usar esas palabras porque tenemos la conexión correcta. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Aquí tenemos un medio de contacto con el cielo, un medio de sanidad divina. Y Hashem ordenó a Moisés construir un objeto físico, y todo aquel que miraba ese objeto fue sanado de su enfermedad. Y dice la tradición que la serpiente de bronce seguía teniendo poder cientos de años después, para cualquier persona que había sido mordida por una serpiente, o por un escorpión, o por una mordedura de perro. Y entonces llegamos a 2 de Reyes 18:4, cuando vemos que el rey Ezequías quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehushtan. Aquí vemos algo que Hashem ordenó, un punto de contacto divino para sanidad de todo aquel que mirara. Se convirtió en un ídolo. Y yo veo ahí el reflejo de Romanos 1, que nos enseña qué es idolatría, cuál es el inicio de la apostasía de Hashem. Pablo lo explica bien en Romanos 1, que empezaron a dar culto y a adorar a las cosas creadas en lugar del Creador. Es decir, estaba dando poderes a algo creado como si fuera algo que pudiera transmitir poderes sobrenaturales desconectados del Creador. Si no mal me acuerdo, creo que era un Midrash, o no, creo que fue Nachmanides creo que dijo: cuando la gente levantaba los ojos a Hashem, mirando la serpiente bronce, fueron sanados. Y ese es el punto correcto. El punto de contacto tiene que llevarme más allá de ese punto, más allá de esa creación, sabiendo que detrás de la creación hay uno en el cual yo busco la solución de mi problema. Y esto, lo que él ordenó, en este caso, la serpiente de bronce, solamente es un medio de contacto, es un punto de contacto para desatar, activar el poder de sanidad que él estaba transmitiendo a través de este objeto físico. Y lo que le da poder es la palabra, es la Torá que está detrás, que Hashem le ordenó a Moshe hacer esto. Y eso le daba fuerza, porque estaba conectado con Hashem. Y ese tipo de objetos vemos en muchas cosas.
El problema es cuando la gente desvía el propósito del objeto y lo desconecta de Hashem. Ya se vuelve mágico. Y aquí se ve muchísimo en mi alrededor, donde yo vivo todos los días. Hay gente que piensa que si tú pones una mezuzá en la puerta, los demonios no pueden entrar en tu casa. Eso es una idiotez. La mezuzá no te protege de ningún demonio. Ahora, si tú, en obediencia a este mandamiento, ahora como judío estoy hablando, pones la mezuzá en la casa para que te acuerdes de la palabra de Dios y que tu casa sea santificada, donde no vas a permitir que entren cosas impuras, claro que los demonios van a estar fuera de tu casa. Pero no es por la mezuzá en sí. La mezuzá te ayuda a entender algo más profundo, a conectar con aquel que lo mandó. Si tú desconectas la mezuzá de Hashem, ya se vuelve magia. Y todos los objetos que Hashem ha ordenado, que sean puntos de contacto con Él. Si nosotros desconectamos esos objetos de Él, pensando que ellos en sí mismos tengan fuerza, que tengan una influencia espiritual desconectada de Él mismo, estamos en el primer paso de la idolatría, de la cual se habla en Romanos, que estamos dando crédito a algo creado fuera del Creador. Y creo que ahí está el punto de división, si miramos bien esa parte. Si desconectamos el objeto del que ordenó hacer esto, del mandamiento que hay detrás, de la Torah que está detrás, de la obediencia que está detrás, del Creador que está detrás, se vuelve magia. Porque estamos dando poderes a objetos y ahí puede haber incluso conexión con malos espíritus. Para no hablar del Sefer Torah. Las mujeres van a la sinagoga, las mujeres sefarditas de Marruecos, solamente para poder tocar el Sefer Torah. Porque el Sefer Torah es santo, es un regalo del cielo y no hay duda de que sea un objeto sagrado. Después de la lectura de la Torah, se abre la cortina de las mujeres y se pasea el Sefer donde están las mujeres para que todas las mujeres puedan tocar el Sefer, besar su mano y dar reverencia a la palabra de Dios que ha sido regalada al pueblo de Israel. Nosotros ponemos en duda ciertos comportamientos de estas mujeres y realmente se parece muchísimo a lo que vimos en España católico, cuando se daba reverencia a los santos que paseaban por la calle. Yo no quiero juzgar la actitud y los corazones de las mujeres, estas que muchas de ellas no saben ni leer, pero ponen muchísimo énfasis sobre el objeto físico. Y quizás no tienen otra cosa que hacer. Ahora, si ellos conectan eso con Hashem, no digo nada. Si piensan que el Sefer Torah en sí tenga poder, que al tocar el Sefer Torah, ese Sefer tiene un poder especial para sanarte, para ayudar a tu familia, eso es lo que piensan. Ellos están orando, pidiendo ayuda contra enfermedades, para también prosperidad económica y toda clase de ayudas para ellas y sus familias y sus nietos y demás. Si ellas ponen en el mismo Sefer la confianza y desconectan el objeto físico del que lo entregó, están ya en idolatría. Yo no juzgo. Pero quiero contar algo que me pasó en un lugar de América, para hablar sin nombres ni nada. Había una congregación mesiánica que había recibido un Sefer Torah auténtico, o lo habían comprado de no sé dónde. Creo que fue un rabino que le vendió algún Sefer Torah. Y habían construido una sinagoga, y para entrar ahí nosotros estábamos ahí para orar. Y había que quitar los zapatos antes de entrar, y ese era un lugar santo porque ahí estaba el Sefer. Al pasar esa puerta, yo siento una presencia demoníaca terrible, terrible. Y yo, con mi percepción profética, si tengo ojos para ver, lo que vi fue lo siguiente, que la gente estaba dando culto al Sefer Torah.
al rollo de la Torá, y eso trajo una presencia de demonios a esa sinagoga mesiánica. Y para mí fue clara la razón por la que yo sentía esa presencia demoníaca en ese lugar. Precisamente por el Sefer Torah. Lo mismo que vemos aquí con el Nehustán. Que algo que originalmente es puro y santo, la gente lo convierte en un objeto de culto y le atribuyen al objeto poderes sin obediencia, sin buscar a Hashem, desconectándolo de Hashem, o quizás con Hashem, pero ya se pasaron, como el ángel que le dice a Juan en Patmos, en Revelación 22 creo que es, yo me postré a los pies del ángel que me había mostrado todas estas cosas. Y dice, no lo hagas, dice el ángel. Mira como Juan, el que caminaba con el maestro, que tenía el concepto clarísimo de quién es el infinito, cómo él tiene la tentación de inclinarse ante un ángel y pasarse en su corazón de reverenciar a ese ángel. Y el ángel dice, no lo hagas. Y tenemos que decir entre paréntesis que no hay ningún problema en inclinarse ante un ángel. Lo vemos que Lot lo hacía a los dos ángeles y Abraham. Y tú puedes inclinarte en reverencia a un ángel que es un enviado de Hashem. Pero en el momento de atribuir a ese ángel algún nivel de no sé qué, de deidad o no sé qué, ya te estás pasando, le estás dando a él algo que solo pertenece a Hashem. Y Juan, incluso en Patmos, después de haber recibido esa revelación que Dios le dio a Yeshua, como dice el versículo al principio ahí, el ángel de Yeshua se lo transmitió a Juan en Patmos. Él estaba tan impresionado, impactado de toda esta revelación, que se pasó en su corazón a la hora de dar gracias y inclinarse ante el ángel. No había nada de malo en dar reverencia a un ángel de Dios, el ángel de Yeshua, que fue enviado. Pero en su corazón había algo que hizo que el ángel le dijo, no lo hagas, te estás pasando, estás dando, hay un desvío de atención de la fuente, un desvío de atención de la fuente. Y eso es muy peligroso. Adora a Dios. Atribuye a Hashem, que es la fuente de toda revelación, de toda transmisión de las cosas divinas. Entonces, aquí en Nehustán, como se había convertido en un objeto de culto, y tenía poderes, según la tradición, todavía tenía 400 años después, tenía poderes para sanar enfermos. Pero como habían desconectado eso de Hashem y empezaron a dar a este objeto el crédito en lugar del que le había mandado, ya se convirtió en algo muy, muy maligno y el rey Ezequías lo destruyó. Tenemos lo mismo con la cruz del Mesías, la cruz de Cristo, que originalmente era algo muy, muy, muy bendecido, que es la bendición y salvación del mundo, se convierte en un objeto de culto. Y como lo hemos visto como ex evangélicos, huimos de todo lo que huela a esto. Sin embargo, necesitamos tener equilibrio en estas cosas. Tenemos en Números 15, también habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones y que pongan en el fleco, tzitzit, de cada borde un cordón azul. Y os sirva de fleco, de tzitzit, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis, y no sigáis vuestro corazón y vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo soy el Señor vuestro Dios. Mateo 14:26 dice, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Yeshua, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Y le rogaban
que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Un punto de contacto, un medio de transmisión de sanidad divina, y Yeshua no los reprendió. Yeshua fue un medio de transmisión, y cuando la gente tocaba el tzitzit, alguno de los 4, fueron sanados de todas las enfermedades. Y Yeshua no los reprendió. Tenían un concepto adecuado. ¿Quién sabe si alguien tenía esa idea de que ese mismo fleco tiene poder? Entonces, si voy a tocar ese fleco de ese profeta y voy a sanar porque el fleco tiene poder en sí. ¿Quién sabe si había alguna persona que pensaba eso y daba poder al fleco en sí separado de Hashem? Sin embargo, el propósito del fleco es conectar con la palabra de Hashem, conectar con la fuente. Y Yeshua no tiene ningún problema en que la gente toque el tzitzit. Tenemos otros ejemplos. En Mateo 8:1, que dice que puso las manos sobre ellos. También más adelante dice el siervo, el centurión, que tenía un siervo enfermo: di una palabra y mi siervo sanará. Entonces ahí vemos una palabra, ¿no? Imposición de manos, las manos. También tenemos en Juan 5, versículo 2 al 4, y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua bendita. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Si hubiéramos tenido esto hoy en día, tendríamos ahí un negociante esperando que el ángel viniera. Y cuando ya el agua se estaba moviendo, a sacar agua y poner en botellas y vender por el mundo entero agua bendita que va a sanar enfermos. Estoy seguro que hubiera pasado hoy en día. Y esa agua muy probablemente sanaría por todo el mundo. Ahora, si tú haces un negocio de eso, ya tendrás que dar cuenta. Sin embargo, pienso que aquí tenemos que considerar que Hashem está usando agua bendita, si queremos llamarlo, perdona la expresión porque eso suena muy feo, agua, no sé, tocada por un ángel, agua inspirada, agua que tiene el poder del Espíritu. Esa agua puede sanar. Entonces, si la gente estaba ahí esperando mes tras mes, año tras año, que el agua pudiera sanar sus enfermedades, ¿qué problema hay? Yeshua dice: ¿quieres ser sano? Dijo al hombre, ¿no? Es que no tengo nada que me baje al agua, porque para él la única esperanza tenía era el agua que le podía sanar. Esa agua es sanadora cuando el ángel le toque. Y Yeshua dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y Yeshua le sana, porque es la fuente también. Es otro medio de contacto. Tenemos el aceite, ungir con aceite, que también es un punto de contacto para la fe. Incluso la fe misma, como dice Yeshua, tu fe te ha sanado. No dice Hashem te ha sanado, yo te he sanado, sino tu fe te ha sanado. Es decir, la fe que tenía la persona era la confianza en Hashem, la constancia en su confianza en la fuente, y eso fue lo que le sanaba. Pero podíamos desconectar incluso la fe de Hashem. Y eso es lo que algunos hacen. Y hacen milagros en la nueva era, lo que tú quieras. La misma fe puede convertirse en una brujería. Tenemos la madera que Moshe tiró al agua en Mará para que se volviera dulce el agua. Esa madera, imagínate que lo hubieran vendido hoy en día. ¡Wow! ¿Cuánto hubieran pagado por esa madera? Y la sal que el profeta echó en el agua de Jericó, que eran aguas amargas, y se volvieron dulces para el resto de la historia humana. Hoy en día las aguas son dulces ahí. Por la sal. Imagínate que alguien recogiera esa sal y la vendiera como sal bendita. Imagínate. La vara de Moisés, otro ejemplo. Y la vara del profeta
creo que fue Elías, sí, que él dijo no, fue Elisha, que le mandó, vete, corre delante y pon la vara sobre la cara del niño que había muerto. Entonces vemos ahí que hay objetos físicos que transmiten poderes sobrenaturales. Y nuestra misión, digámoslo aquí, es discernir cuando los objetos se vuelven desconectados de la fuente. Que le atribuimos a los objetos poder en sí y no vemos que hay un mandamiento, una palabra, una conexión que les está dando esta sanidad. Ahora también Hechos 19, 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahí es otro ejemplo. Entonces, la pregunta es, la gente que llevaba esos paños de Pablo, y yo también lo he visto muchas veces, nosotros hemos puesto las manos sobre paños y los hemos mandado a los enfermos, y el Eterno ha operado a través del paño, a través de la tela. Ahora, hay un límite de atribuir a esa tela poderes mágicos. Hay un límite, pero vemos que no está prohibido. Y nosotros tenemos que buscar el equilibrio correcto, y esto es una introducción a una charla, un intercambio de ideas y de experiencias entre nosotros que nos puede ayudar a encontrar una base correcta entre nosotros en CUM sobre estas cosas. Mateo 23, 16 al 22 dice, «Ay de vosotros guías ciegos, porque decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. Porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Aquí tenemos una enseñanza interesante que nos ayuda a diferenciar dónde está el límite de lo permitido y lo prohibido. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Aquí tenemos la enseñanza del maestro para que no desconectemos aquellos objetos de la fuente. El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Bueno, eso no es tan claro, pero bueno, los otros ejemplos sí. El que jura por el templo, aquí tenemos un objeto que es un medio de contacto divino. ¿Qué cosa más concreta de contacto con la divinidad que es el tabernáculo y templo? Eso es todo el propósito del tabernáculo y templo, de tener contacto con Hashem, porque yo habitaré en medio de ellos, dice Hashem. Entonces, este objeto que Hashem ordenó crear en la tierra es una conexión con Hashem. Ahora, Yeshua está diciendo a los que desconectan las cosas de la fuente, son ciegos. Son ciegos. Y aquí está la superstición, aquí está la magia, aquí está el dar poder a algo separado de la fuente, porque el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. El que toca el tzitzit y se basa en la palabra del que nos ordenó poner tzitzit. El que toca la mezuzá y la besa no está haciendo idolatría si piensa correctamente, porque está diciendo
yo conecto con aquel que me ordenó poner esta mezuzá. Esta mezuzá es un punto de contacto contigo. Y hay muchas mujeres, antiguamente más que ahora quizás, que cuando estaban, cuando van a orar a Hashem, se van a la mezuzá, a la puerta, y ponen la mano sobre la mezuzá y están pidiendo, orando delante de Hashem, porque es un punto de contacto con el Eterno. El que ora junto a la mezuzá, el que pone la mano sobre la mezuzá, con un corazón correcto, está conectando con Hashem. Y el que jura por el cielo, que es un objeto creado, jura por el trono de Dios, que también es un objeto creado, o quizás podríamos llamarlo el gobierno de Dios, y por el que está sentado sobre él. Entonces aquí vemos como Yeshua nos enseña a no fallar en nuestra percepción de los puntos de contacto y los medios de encuentro que Hashem nos ha brindado. Y en el momento cuando se independizan, se vuelven idolátricos. Y hay que quemarlos. Hay que ser bien radical. Si notamos que nuestra gente vuelve al oscurantismo del catolicismo o de la superstición judía que viene mucho de Babilonia, donde está la cuna del ocultismo, pensando que al tener una cuerda roja alrededor de la mano te va a quitar el mal de ojo y cosas de esas. Eso hay que combatir con raíces. No podemos permitir estos pensamientos y prácticas entre nosotros. Si tú le atribuyes a un objeto poder en sí, estás en el primer paso a la apostasía y la idolatría. Y creo que tenemos muchísima gente entre nosotros que se inclinan a las cosas visibles en lugar de las cosas invisibles. En un sentido, Hashem lo permite, lo utiliza, pero hay un límite para lo permitido. Y creo que nosotros nos movemos entre un tipo de cultura y personas que tienen la tendencia idolátrica desde su nacimiento. Y tenemos que combatir estas cosas y ayudar a las personas a no poner más énfasis sobre el agua bendita o el objeto de bendición que la fuente. Si desconectas de la fuente, estás perdido. Entonces, hablemos de estas cosas, que hacemos de luz y equilibrio.